como dijo Daniel, para que el tiro se lo peguen ahora y no cuando entregue la nota. Lo vamos a hacer todo, teoría y práctica. Tengo todo resuelto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de arrancar con la parte teórica? ¿No? Bien, entonces vamos para adelante. Entonces, el primer ejercicio nos daba un número representado en hexa y nos pedía qué número representaba si estaba expresado en complemento a 2, si era un sistema de 16 bits y si era un sistema de 32 bits. Entonces, lo primero que íbamos a hacer era pasar esto a binario, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo paso a binario? Y cada uno de estos caracteres lo expreso en binario. Entonces, el 0 son 4 ceros, ¿sí? El 2 son 2 ceros, 1 0. El A, la letra A, que dijimos que reemplazaba los números de dos dígitos, sería un 10. Entonces, el 10 sería así, porque tenemos un 1 en lo que sería el peso 8 y un 1 en el peso 2, 10. Y finalmente el 9 son estos 4 bits, que sería un 1 en el peso 8 y un 1 en el peso 1, 8 más 1, 9. O sea, acá tenemos nuestro número, ¿sí? O sea, tenemos este número expresado en binario. Entonces, está en complemento a 2. Y estos son 16 bits, porque tenemos 4 bits por cada uno de estos, ¿sí? Ahora, podemos ver que es negativo, porque tiene un 1 en el bit más significativo. Entonces, ¿qué hago? Busco el complemento a 2, ¿sí? ¿Cómo lo busco? Bueno, hay dos maneras que ya vimos. Yo lo que hice fue buscar el primer uno derecha e izquierda y después empezar a invertir. Entonces, una vez que tengo este número, me fijo qué número es en binario, es el 26.080. Entonces el número representado es el menos 26.080, porque es este el que está representado. ¿Eso se entendió? ¿Fui muy rápido? ¿Fui muy lento? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, bien, bárbaro. Entonces pasamos al B. Esto era para 16 bits. Ahora, ustedes se imaginarán que para 32 va a haber otro resultado, porque si no, no tendría la gracia. Entonces, ¿cómo es en 32 bits? Bueno, es este mismo número, pero que tenemos otros 16 bits adelante en 0. Entonces acá lo que me está diciendo es que este número es positivo, ¿sí? Porque el más significativo es 0. Y si es positivo, ¿qué número es? Es lisa y llanamente este número así como está, en binario puro. Y es un 39.456. El punto B era el más fácil, porque no había que hacer ni una cuenta ni nada. Ahora yo les pregunto dos cosas. Primero, si les pareció muy difícil el ejercicio. Y segundo, si alguno llegó a estos resultados o se acuerda si llegó a algo parecido. Ah, Tamara, acá acabo de leer el de 16 bits. Ahí vamos de nuevo entonces. Primero pasamos este número que nos dan en hexa, lo pasamos a binario. Casualmente, si esto lo pasamos a binario, ya nos quedan 16 bits, que es este caso, ¿sí? O sea, tomamos cada dígito de acá y lo reconstruimos con 4 dígitos binarios. Entonces, cuando yo analizo este número de 16 bits, puedo ver una cosa, que el bit más significativo es 1. Eso implica que es un número negativo. Entonces busco su complemento a 2, que una manera de buscarlo era recorriendo el número de derecha a izquierda, buscar el primer 1, acá, y luego a partir de este invierto. Entonces, si te fijas, estos ceros hasta acá el número es el mismo y después simplemente se lo invierte. Una vez hecho esto, obtuvimos acá el complemento a 2 de este número. Entonces, una vez que tenemos esto, sabemos que es un binario positivo. Entonces pasamos de binario a decimal.
¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya viste, vemos qué peso tiene este bit, multiplicamos por 1 y vamos acumulando, sumando. Esto lo puedes hacer con una calculadora o a mano en un papel. Eso te va a dar que es 26.080 este número. Pero como el que teníamos originalmente es este, que tiene el número 1 delante, el número que buscamos, el número este representado en complemento a 2 es el menos 26.080. ¿Sí? Porque nosotros, para transformar un binario a decimal, para tener una idea de lo que es, lo hacemos con un número positivo, donde no usamos este bit que es el de signo. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor ahí? Perfecto. Entonces, volviendo a lo que quería preguntar es, ¿alguno le dio algo, obtuvo resultados más o menos parecidos? ¿No estuvieron ni cerca? ¿Les pareció muy complicado el primero? ¿Les pareció más fácil el primero que el segundo? Ahora vamos a ir al segundo. Nacho, perdóname, ¿me puedes pasar el enunciado? Porque tengo una pequeña duda. Ah, sí. De nuevo. Este es el Considerando el enunciado. número asignado mediante indicar el número decimal. No. Porque no podía haber gente que cuando lo pasó de 16 a 32 bits lo completara con 1, viendo que en 16 bits el número es negativo, en vez de completarlos con 0. No es un poco dual eso, digamos, para interpretar, pues yo a lo mejor Yo lo que entiendo me es que, explico. que si es en 16 bits, yo ya directamente Es este negativo. número es en 16 bits y es negativo, claro. Seguro. En 32 bits yo entiendo que tiene todo adelante ceros, porque tiene el 0x acá. Bueno, Y eso me lo vuelve positivo. está bien. Bueno, sí, sí. Si yo completara acá con todos unos, sería un Para número que siga negativo. siendo negativo el número, pero bueno. Claro, sería negativo y no sería este número, sería otro. No, claro. Está bien. Bueno, está perfecto. Ahora vamos a hacer el segundo, que por ahí el segundo, yo supongo yo que debieron haber tenido más complicaciones o más dudas en el segundo que en el primero. Pero ahora les voy a mostrar la resolución y me dirán qué tan complicado les parece. Lo que nos dan es tres operaciones que tenemos que realizar. La primera es hacer la operación. La segunda es hallar qué operando hay que usar para obtener este resultado. Y la tercera, que es un poco más complicada, nos falta averiguar el operando y el segundo valor. Bueno, ¿qué hacemos para resolverlo? Bueno, yo acá anoté los tres ítems, el A, el B y el C. Entonces empecemos por el A. Tenemos 55 y C9 con una AND. Y tenemos que calcular el resultado. Bueno, para eso lo que hacemos es pasar ambos a binario. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es hexa. Así que cada uno de estos dígitos está representado en 4 dígitos. El 5 en binario se escribe así, 0101. Son dos 5, tengo 0101, 0101. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, para C9 pasamos el 9 a binario, que son estos 4 dígitos, y la C corresponde con un 12. Y el 12 lo tenemos acá, 1100, que se fijan es 8 más 4, 12. Entonces ahora tenemos que hacer la AND de estos dos. Para eso yo acá desarmé aparte, yo me lo acuerdo por si no se acuerdan, las 4 tablas que tenemos para cada operación. Entonces, acá tenemos la tablita de la AND, ¿sí? 0 con 0 da 0, 0 con 1 da 0, 1 con 0 da 0, y solamente da 1 cuando ambos están en 1, ¿sí? 1 y 1 da 1. Entonces, para operar fácilmente podemos ver este detalle, que siempre que alguna de las dos valga 0, el resultado va a ser 0, y solo va a valer 1 cuando ambos valen 1. Entonces venimos acá a la operación. Tenemos 1 con 1, 1. 0 con 0, 0. 1 con 0, 0. 0 con 1, 0. 1 con 0, 0. 0 con 0, 0. 1 con 1, 1. 0 con 1, 0. Y acá tenemos el resultado. Esto lo pasamos a hexa y da 41 en hexa. ¿Por qué lo puse en hexa? Porque es más rápido que pasar a decimal. Porque los 4 primeros bits es un 1 y los otros 4 es un 4. ¿Sí?
Así que el resultado de la operación es 41 en hexa. ¿Se entendió más o menos? ¿Se perdieron un poco? Si no se entendió, háganmelo saber ahora, sí. Vamos, porque los otros dos son un poco más complicados. ¿Se entendió más o menos? ¿No se entendió nada? Perfecto. Bien, se entendió. Entonces pasamos al siguiente, el B. El B tenemos B6, no conocemos la operación, pero sabemos que se opera con 4F y tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces pasamos todo a binario. Tenemos un 6, lo pasamos acá a binario, 0, 1, 1, 0. La B larga es el equivalente a un 11, lo pasamos a binario. Y acá tenemos el primer término. El 4F es fácil, porque la F es todo 1, son 4 unos. Y el 4 es el 0100. Finalmente el resultado es F9. Entonces acá tenemos un 9 y los 4 unos. Entonces, ¿qué operación es? Bueno, parece que hay que consultar la tabla de verdad. Vemos que acá tenemos un 0, 1 y eso resulta en 1. Pero lo que nos da la pista de cuál es el operando es que tenemos 1, 1 y da 0. Y si nos fijamos acá en la tabla de verdad, bueno, el not lo descartamos porque es de una variable. Nos fijamos que el único caso donde tenemos 1, 1 y da 0 es una XOR, ¿sí? Una OR exclusiva. Entonces, si nos fijamos en la OR exclusiva, perdón, vuelvo acá, tenemos que da 1 solamente cuando están alternadas, o sea, cuando una es 0 y la otra es 1, o cuando una es 1 y la otra es 0. Si las dos son iguales da 0. Entonces veamos si se cumple. 0 con 1 da 1. 1 con 1 da 0, 1 con 1 da 0. 0, 1 da 1. 1, 0 da 1. 1, 0 da 1. 0, 1 da 1. 1, 0 da 1. Perfecto, cumple. Es un XOR. ¿Sí? Porque es la que cumple con esta tabla de verdad de acá. ¿Se llegó a entender? ¿No se entendió? O sea, básicamente es, viendo el resultado con estos dos, recordar la tabla de verdad de cada una de estas y fijarse cuál es la que cumple con el resultado. Acá la clave estaba en ver que 1 con 1 daba 0 y eso solo pasa en OR exclusiva. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Vamos al tercero, que es el más interesante. Porque acá nos falta averiguar el operando y el segundo término con el cual se realiza la operación. Entonces acá lo que encontré, que no sé si les habrá pasado, es que esto tiene tres resoluciones posibles acá. ¿Por qué? Porque yo acá tengo mucha libertad. Pues yo, si puedo elegir la operación y elegir el segundo... O sea, puedo elegir la operación y el operando, tengo muchas posibilidades. ¿Sí? Aunque sea el mismo resultado. Por ejemplo, yo acá tenía el 9E. Acá tengo el 9 y acá tengo la E. Que la E es un 14. Ahora, tengo que llegar a este resultado, que era BF. Entonces, yo puedo, por ejemplo, elegir una OR y completar con este número. ¿Sí? Entonces, 0, 1 da 1. 1, 0 da 1. 1, 0 da 1. 1, 0 da 1. 1, 0 da 1. 0 con 1 da 1. 0 con 0 da 0. Y 1 con 0 da 1. Entonces, este número, con una OR, cumple perfectamente para resolver el enunciado. Este número de acá es un 21. Porque si se fijan, acá tenemos el 2 y acá tenemos el 1. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo esta alternativa de acá? Que si se fijan, es cambiar unos ceros por algunos unos. ¿Por qué? Porque la OR, si se fijan en la tabla, venimos acá, tiene muchos casos donde da 1. Y uno de esos casos es 1 con 1 o 1 con 0.
Entonces, lo que yo hice básicamente acá es cambiar todos los ceros de acá, excepto este, por unos, porque el resultado sigue dando 1. Y en el único bit donde tengo 0 es donde pongo un 0. ¿Sí? Ahora bien, podría haber otra manera de resolverlo todavía. Que el 21, en vez de hacerlo con una OR, lo hiciera con una XOR, con una OR exclusiva. Porque total, el 0, 0 es el único caso donde los dos valen lo mismo, 0 y 0, que me da 0. En todos los demás casos, si se fijan, las variables valen distintos. 0 con 1 da 1, 1 con 0 da 1, 1 con 0, 1 con 0, 1 con 0, 0 con 1, 0, 0 da 0 y 1 con 0 da 1. Entonces, ¿qué alternativas teníamos? Bueno, podíamos decir que la operación era una OR y se realizaba con un 21 o con BF. ¿Sí? O... no, BF no. Sí, con BF. Que el caso era redundante porque daba el mismo resultado. Y el otro, o sea, eran dos posibilidades con la OR. Estas dos posibilidades se dan con la OR. Y si yo quiero usar una XOR, solamente puedo con el 21. Pero como ven, acá tienen tres posibilidades de hacer bien el ejercicio, o por lo menos de encontrar una operación y un operando que respeten esta igualdad. ¿Sí? Una ecuación que tiene tres resultados posibles. ¿Se entendió el proceso? ¿No se entendió nada? ¿Les generé más dudas que respuestas? ¿Tienen alguna duda todavía? ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen para preguntar de este. O decirme qué tanto les resultó complicado, qué fue lo que les resultó difícil. O si les resultó muy fácil, no sé, pero díganme algo, por favor. ¿Alguien sabe si hizo bien los ejercicios o si obtuvo algo parecido? ¿O les dio nada que ver los resultados? Yo voy a aprovechar para preguntarles otra cosa. ¿Dónde les fue mejor? ¿En la parte teórica o en la parte práctica? A mí en la parte práctica, Ignacio. Bien. Yo me imaginé que la mayoría les iba a resultar un poco, no sé si compleja o difícil la parte teórica, pero que por ahí van a patinar un poco. Pero si me preguntan poco o me comentan poco, no sé qué pensar. Bueno, yo igual después les voy a subir al campus toda la resolución, teórico y práctico. Y si les surgen dudas leyendo la resolución, me avisan. Bueno. Iba a decir que por mi parte fue tipo al revés. El ejercicio 2 fue el más fácil en comparación de todo el resto. Ah, bien, eso no me lo esperaba, pero me tranquiliza que la parte teórica la pudiste resolver. Sí, para mí fue como, empecé por ese, arranqué y fue el más sencillo. Después el resto, la verdad, se me complicó muchísimo. Bien. Yo, chicos, los voy a hacer en orden, porque total lo tengo todo resuelto y voy a empezar por este que para mí fue uno de los que más se les debe haber complicado, el 3, donde les pide esta función. ¿Sí? Recibe un string correspondiente a un nombre de archivo y devuelve un string con el mismo nombre, pero insertando esto, guión bajo backup. Entonces, si el archivo tiene extensión, el guión bajo backup va antes de la extensión. Y si no tiene extensión, va después del nombre. Entonces, acá tenemos el prototipo. Nos dicen que son orig y nuevo. Bueno, obviamente uno es el que donde recibe el nombre original y otro donde va a estar el nuevo nombre. Y va a devolver 0 si pudo crearse el nombre y 1 si no se pudo procesar.
Yo supongo que en general nunca encontraron un motivo por el cual devolver un 1. Yo creo que lo dije durante el examen. El único motivo que yo encontré fue que, por ejemplo, fuera un nombre de archivo demasiado largo. Ahora bien, yo acá tengo hecho un main, ¿sí? El main no es obligatorio, pero ¿cuál es el tema? Si ustedes quieren probar su función, en general tienen que hacer un main para eso. ¿Cómo podían probarlo? Bueno, podían tranquilamente declararse dos strings de un tamaño fijo, donde uno es el nombre viejo y otro es el nombre nuevo. Y ver más o menos cómo funciona. Yo en mi mail me hice dos strings, pido por pantalla ingresar el nombre del archivo y voy a generar el nombre modificado. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cómo hice la función? Bueno, yo lo que hice primero fue crearme un string auxiliar que se llame auxi, que simplemente contiene backup. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, yo lo hice de tamaño 7, pero este tiene 6 caracteres, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, porque contemplo el /0 que va al final. Esta manera de inicializar, si no me equivoco, coloca el /0 automáticamente, por defecto. Ahora bien, ¿qué hice yo? Yo acá puse, por ejemplo, un if, donde devuelvo un 1, que el nombre del archivo nuevo será muy largo. ¿Qué quiere decir? Yo acá los declaré con tamaño TAM. Pero ¿qué pasa? Si el nombre del archivo que entra por acá tiene, por decirlo, 95 caracteres, cuando yo le agregue el backup me voy a pasar y no va a entrar en este otro string. Entonces yo eso lo consideré como un error. Si se fijan, si el strlen del origen es mayor o igual a tamaño menos strlen de auxi, quiere decir que va a ser muy largo y no va a entrar, entonces devuelvo 1. Bueno, ¿cómo empiezo a resolver el problema? ¿O cómo se me ocurrió a mí tratar de resolver este problema? Bueno, primero busco el punto de la extensión en el nombre del archivo. Y sí, esto va a tener un detalle, que si yo tengo puntos en el medio del nombre del archivo, me va a afectar. Pero si yo quisiera estar bien seguro, yo tendría, o sea, para todas las extensiones, es decir, este programa no funciona para un archivo que llame hola.pp.txt. No va a funcionar en general. Pero piensen que esto es para resolver un problema simple. No vamos a poner con esas condiciones porque si no sería imposible. Tendrían que hacer un código de, no sé, 5000 líneas para resolver ese problema, digamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hice yo? Busqué el punto. Si encuentra el punto, lo que hago es un contador, lo inicializo acá, en la posición I donde encontró el punto, y pongo un flag en 1. Entonces después, si yo tengo el flag en 1, significa que hay extensión en el nombre del archivo. Entonces, lo que voy a hacer es, desde la posición 0 hasta la posición J, donde estaba el punto, voy a estar copiando el string, ¿sí? Voy a estar poniendo en cada variable de nuevo lo que hay en origen. Después lo que hago es usar una función de librería de strings, que no sé si la habrán visto o tenían idea que existía, que se llama stringcat, que concatena dos strings, donde yo a nuevo le voy a agregar lo que hay en auxi. ¿Sí? Y después, desde la posición j más strlen de auxi, lo que voy a hacer es seguir copiando lo que había en origen. O sea, lo que había en origen lo pongo en nuevo. No sé si se fijan. Esto está hecho quizá de una manera medio rebuscada, pero es para no tocar nunca j. Y que siempre me quede, porque j era la posición donde estaba el punto. Y donde yo me quedé en el vector origen. Y después lo que hago yo al final es le pongo de prepo un /0 en la última. Si no hay extensión, directamente lo que hago es
copio todo y concateno. Y nada más. Y devuelvo un 0 como éxito. Bueno, acá lo que tengo es corregir fgets porque yo pedía en el main con fgets el nombre del archivo. Entonces, para ver que esto anda y que me crean, yo lo tengo compilado, pero lo voy a compilar de nuevo. Compila bien. Voy a agrandar la letra. Lo voy a ejecutar. Agrego el nombre. Por ejemplo, Pepe. Vamos a probar las dos. Primero que el archivo se llama Pepe. Entonces, el nombre nuevo del archivo es Pepe Backup. Y ahora si le pongo pepe.txt, me queda pepe-backup.txt. Así que, evidentemente, el programita funciona. ¿Es la única manera de resolverlo? No, no es la única. Puede haber otras, y múltiples. Ahora que lo estoy viendo de nuevo, por ejemplo, se me ocurrió otra cosa. Este if, en vez de ponerlo acá, ponerlo después después de este for, así no lo tengo dos veces, porque si se ven acá tengo un bloque repetido. Y yo podría poner el if directamente acá abajo, después de esto. Entonces ahorro código. Todo eso es, digamos, va variando según cómo lo van resolviendo ustedes y lo que se les ocurre en un examen que el tiempo es acotado. Yo todo esto lo hice al mismo tiempo que ustedes. No sé si tienen alguna duda con respecto a este o algo que no se entendió. Esto no sé si sabían que se podía hacer, si yo lo había comentado alguna vez. ¿Alguna pregunta, algo del ejercicio 3? ¿Algo que no se entendió? Haber creado un array de caracteres adentro de la función hubiese estado muy mal, ¿no, Ignacio? Perdóname, repetime la pregunta. Haber creado un array adentro de la función y luego a la dirección, ¿no?, del primer elemento de ese array creado adentro de la función, asignárselo al puntero que es pasado por parámetro. Hubiese estado muy mal. Y vos el auxiliar que haces acá lo haces para pegarlo en el string este nuevo. Sí. Lo pegas al final de este. Simplemente para eso, pero este no te interesa. Este aparte yo lo creo acá y cuando se termina la función se destruye. Pumba, Sí, desaparece. se destruiría todo lo que... Sí, perfecto. A ver, acá tengo dos cosas. Voy a empezar por la primera. Lo de el string cat no se entendió, Alonso. Bien, string cat es una función de librería que está en string.h que lo que hace es concatenar dos strings. Entonces, por ejemplo, si yo la uso acá, en el primer parámetro es el string lo que voy a hacer es este string, AUSI, concatenarlo con n nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en n nuevo tengo hola y en AUSI tengo guión bajo backup, lo que va a generar es que en el string n nuevo haya un hola guión bajo backup. Y obviamente esta función, al ser una función de string.h, contempla que existe un /0 en cada string y cuando concatena AUSI en nuevo, coloca el /0 al final, en el lugar correspondiente. Ahí se entendió lo del string cat. Bien, y después Juan Manuel, ya está escrita la extensión. Ah, eso no lo había pensado. Vos decís que directamente el origen no tenga ya escrito el guión bajo backup. Y si queda así, esto va a tener que volver guión bajo backup, guión bajo backup. Eso ya, el problema no es de la función, el problema del que usa la función. Porque total, si se llama pepe-backup-backup,
te está indicando que llamaste a la función 2 veces, así que no habría ningún problema. Sería muy confuso para gente normal. Porque podría pasar de que te quede, no sé, Pepe-backup, backup, 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 porque llamaste a la función 4 veces, pero el -backup te indica cuántas veces llamaste a la función, nada más. Pero sigue cumpliendo con o sea, la función sigue funcionando bien, no hay ningún problema. Eso ya es otro problema de quién la llamó y cómo la llamó. Pero no debería haber un problema de que entre un nombre de archivo que tenga -backup. Porque por ahí es un archivo backupeado que querés volver a backupear. Pero está muy bien la pregunta. Porque incluso vos lo que podrías decir es, no, si ya tienen alguna parte del -backup, devolver un 1 como error. Pero tampoco sé si eso estaría bueno, porque si vos en algún momento haces algo automatizado y queda el backup dando vueltas y lo volvés a pasar, es preferible que igual haga un nuevo nombre de archivo, pero no se trabe el proceso por eso. O que no se trabe el programa por eso. ¿Alguno estuvo muy complicado con este ejercicio o no lo pudo encarar? ¿O se le ocurrió alguna otra cosa para resolverlo? Pregunto, ¿alguno usó StringCat? Ah, bien, Federico, bien, porque este era como que lo pedía a gritos, digamos. Y si no, la podían usar ustedes, digamos, si no usaban StringCat, tenían que crearse una especie de función que haga eso, que agarra lo que tienen en un auxiliar y pegarlo ahí. Otra opción, que no sé si alguno habrá hecho, es que en vez de tener un string auxiliar, lo tuvieran en un define y usaran StringCat con el define en vez de con un auxi, o que el define lo fueran pegando de a poco en el string. Hay varias opciones. O que directamente ustedes lo que hagan sea un for, donde cuando llega el momento ustedes con el for le ponen letra por letra y así a lo más crudo y rudimentario. No sé si alguna de las cosas que dije alguno la hizo. Ah, Iván, vos hiciste eso, que hiciste, supongo, una especie de bucle donde ibas poniendo el guión bajo. Ah, está bien, entiendo. Sí, con el StringCat se facilitaba un poco, pero yo no me acordaba si alguna vez la mencioné o no en este curso, o la mencioné el año pasado. Eso uno como que se olvida. Aparte porque a veces quizá en el examen les puede decir no use función de librería y StringCat queda ahí de adorno. Pero acá en el enunciado no decía nada, podían usar todo lo que querían. Así que era válido usar StringCat. Es más, les diría que era más fácil crearse su propio StringCat que tratar de con un bucle ir poniendo letra por letra del guión bajo backup. ¿Alguna otra duda con el ejercicio 3? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O pasamos al ejercicio 4? ¿Paso al ejercicio 4 entonces? Bien. Entonces voy a cerrar el 3. Acá tenemos el código. Vamos a ver el enunciado. A ver. Entonces, nos piden escribir esta función. Donde tiene un entero y 3 parámetros. Entonces, BP, el primer parámetro, es un puntero a un vector de es un puntero a un vector de punteros que apuntan al vector de datos. ¿Sí? Esto quiere decir que yo tengo un vector de datos y un vector de punteros, donde cada puntero de ese vector apunta a una posición del vector de enteros.
Y acá me pasan un puntero a ese vector, o sea, el nombre de ese vector de punteros. Después, valor, que es el tercer parámetro, es el valor a buscar. Y count es la cantidad de datos en el vector. O sea, tenemos que definir el tamaño de nuestro vector de punteros. Ahora, ¿qué retorna? Retorna un entero con la cantidad de veces que se halló el valor buscado. 0 si el dato no aparece y menos 1 si el vector no tiene datos. Bien. Entonces vayamos a ver cómo lo resolví. Entonces, otra vez, el main lo hice lisa y llanamente para poder probar la función. Entonces, ¿cómo funciona mi función? Declaro dos enteros. Esto, yo no me puedo acordar si nosotros vimos esto de la dirección null, porque esto tiene que ver un poco con memoria dinámica. Por un tema de otro tema que no se da más, que es listas, pero es la única manera de que se me ocurrió devolver menos 1. Si no, siempre va a devolver un entero, un 0 o más. Pero básicamente lo que había que hacer era un bucle desde 0 hasta el tamaño, que acá le puse cam y tenía que ser cant, por eso, donde si en la posición esa del vector, o sea, si el contenido de lo apuntado por la dirección subí, que es un puntero, tengo valor, incremento mi contador y termino devolviendo ese contador. En mi main yo declaré un vector, lo inicialicé, después acá hice un vector de punteros del mismo tamaño. Lo que hice acá fue inicializar cada vector de cada puntero de este vector de punteros con su respectivo equivalente. O sea, en la posición 0 voy a tener lo que hay en la posición 0 de mi puntero de vectores va a apuntar a la posición 0 del vector de enteros. Entonces yo pido que se ingrese por teclado el valor a buscar y directamente hago un printf imprimiendo ese valor. Nada del otro mundo. Entonces lo voy a compilar. Y ahora lo vamos a ejecutar. Para que vean que funciona. Entonces me pide un valor. Pero obviamente voy a buscar un valor que... Voy a poner un 25 para que me ponga un 0. No está. Vamos bien. Y ahora voy a buscar uno que esté. A ver, por ejemplo, voy a buscar, si no me equivoco, el 0. Que está dos veces. Y es correcto porque tan vale 20 y yo acá agregué 18 números para que hubiera ceros. Pero si no podemos parar con el 1, por ejemplo, que aparece 3 veces. Ahora bien, yo lo que les quería preguntar es, ¿este ejercicio les pareció muy difícil, muy fácil? Yo escucho opiniones, porque yo estoy casi seguro que hicimos uno súper parecido, con una pequeña salvedad, que la salvedad es esta, que en vez de ser un puntero a puntero, esto era directamente un puntero y era el vector, y barríamos sobre el vector. Así que escucho... quiero escuchar o leer cómo les fue con este, si lo pudieron resolver más o menos, o estaban muy perdidos. ¿Hay alguna duda con el ejercicio este? ¿Les pareció muy difícil? No lo pudieron encarar, pero alguien que me diga algo, por favor. ¿Alguno lo pudo resolver bien? ¿Lo pudo probar y andaba?
Me da miedo que no me digan nada, chicos. Eso me lleva a pensar que nadie lo hizo. Yo realmente ni siquiera los pude ver, pero esos silencios hablan. Sí, esos silencios me ponen nervioso. Bien, gracias Federico. Alguien que se apiada de mí. Bien, si lo pudiste encarar, lo pudiste terminar, ya es bastante para mí. Y si te funcionaba, Federico, mejor todavía. Así, si alguien contesta, me pongo más tranquilo. Entonces, ¿tienen alguna duda o quieren preguntar algo de este o paso al 5? Chicos y chicas, a ver, nos estamos tomando el trabajo de hacer esto de vuelta porque queremos que entiendan lo que hicieron mal o que sepan cómo aplicar una teoría que habíamos visto, porque todo esto se vio en clase. Obviamente no les podemos tomar 100% igual un ejercicio, pero las herramientas estaban. Siempre sorprende que siendo un curso de gente que en general está por segunda vez, sigan teniendo problemas con estos ejercicios relativamente sencillos. Esta no fue la parte difícil de la materia, fue la fácil. Así que aprovechen el espacio y pregunten, por favor, si realmente no lo entienden. Y si lo entienden, demuéstrenlo cuando lo hagan. Yo, Ignacio, en el if de abajo de todo, vos usás la nomenclatura de asterisco y luego vector subíndice i. Yo lo que hice fue doble asterisco. Si hacías eso, tenía que ser asterisco, asterisco, bec más i. Ya te digo si lo hice así. Porque es un vector de punteros, tenés que ir recorriendo cada uno. Sí, bueno, hice eso y después, bueno, lo incrementé sin el asterisco y pasaba a apuntar al siguiente elemento, ¿verdad? Sí, o sea, para eso es que estás en, suponete, asterisco, asterisco, bec, y después haces bec igual bec más 1, claro, o bec más. Sí, perfecto. Una cosa así. Sí. Lo vas incrementando para ir pasando. Bien. Recuerden eso de la nomenclatura, que se pueden usar las dos nomenclaturas para trabajar. Yo usé esta, que es la que me parece más cómoda a mí. Bueno, resuelto eso, voy a pasar al ejercicio 5. Ahí me acuerdo cuál era relativamente sencillo. Pide una función, devuelve un long y recibe 3 enteros. Entonces me dice, la función debe realizar la sumatoria de todos los valores incluidos en el intervalo que sean múltiplos del valor indicado. Entonces, inferior, extremo inferior del intervalo. Superior, extremo superior del intervalo. Múltiplo, los valores a sumar deben ser múltiplos de este valor. Entonces, ¿qué retoma? La sumatoria de los valores múltiplo de múltiplo entre inferior y superior inclusive. Entonces, por ejemplo, dice acá, tener en cuenta la posibilidad de que los extremos estén invertidos. Entonces nos pone un ejemplo, suma múltiplos. 1, 10, 3, tiene que ser 3, 6, 9 y dar 18. Si las llamamos de igual forma, con el 10 y el 1 invertidos, tiene que funcionar igual. Y acá hay otro ejemplo, incluyendo el 5. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hice yo? Ahora me acabo de dar cuenta que por ahí la letra es muy chica. Nadie me había dicho nada. No sé si ahí se ve mejor. Voy a suponer que ahí se ve mejor. Entonces, acá está el prototipo. Yo me hice un main bien rapidito, donde pido ingrese el límite 1, ingrese el límite 2, ingrese el múltiplo, lo guardo todo en una variable y la imprimo. Ahora, lo importante es la función. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, acá tengo 3 variables que declaro.
auxiliar, un acumulador y un i. Lo primero que hago es un swapping si se ingresan al revés los límites, ¿sí? Entonces, si inferior es mayor que superior, lo que hago es en auxiliar guardo superior, en superior guardo inferior y en inferior guardo auxi. O sea, los intercambio, ¿sí? Ahora, ¿después qué hago? Bueno, un bucle con i igual a inferior y acumen 0 como inicialización. La condición es que i sea menor o igual que superior, porque tengo que contemplar el caso de superior, porque si se fijan en el enunciado dice que tienen que estar inclusive los límites de los extremos del intervalo. Entonces, por eso acá pongo menor o igual. Lo que hago es incrementar i, porque voy recorriendo ese intervalo. ¿Cuál es mi condición? Si el resto entre este número del intervalo y el parámetro múltiplo de la función, o sea, si el resto es 0, quiere decir que es un múltiplo. Por ejemplo, si este número es 3 e i vale 6, esto va a dar 0, entonces voy a acumular el resultado, ¿sí? Y directamente lo que devuelvo es el acumulador. Este se entendió, este era bastante sencillito. Es más, si llegaron a revisar los parciales viejos que les subí, había uno muy, pero muy parecido, donde la diferencia era que en vez de ser un múltiplo, era el salto de los que había que sumar. Entonces si esto valía 2, era ir saltando a 2 los números y sumar esos. Era bastante parecido. ¿Se entendió lo que hice yo acá en el código? Lo dejo quieto un segundito para que lo vean bien. O sea, lo primero que hago es un swapping, por si me los dio al revés, ¿sí? Por si en vez de 1 y 10, dice 10, 1. Y después lo que hago es un bucle, donde recorro el intervalo desde inferior hasta superior, donde solamente voy a acumular los que sean múltiplos de la variable múltiplo, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Con el operador resto, que solamente se acuerdan que ese operador lo usamos allá lejos a principio de año, cuando hicimos el ejercicio del número primo, y no me acuerdo si hicimos el del número par. Para el número primo seguro lo usamos. ¿Con este tienen alguna duda o lo puedo probar? Para que vean que anda. Voy a compilar de nuevo, que yo lo tenía compilado. Compila bárbaro. Lo pego. Y para que vean que anda bien, ¿qué me pedía este? Me pedía 1, 10, 3 como el ejemplo. Da 18, lo cual está bien. Lo vuelvo a convocar al revés. Da 18. Y el otro ejemplo que ponía en el enunciado era 21, 45 y 5. Uy, no. 21, 45 y 5. Y daba 175 como esto. Así que esto camina perfecto. Me imagino, quiero que me digan sí. Lo pudieron resolver más o menos, ¿no? La mayoría. Los que llegaron al ejercicio 5. O los que lo intentaron resolver, ¿lo pudieron resolver o tuvieron alguna dificultad? A mí me parece que este era bastante sencillito. Justamente creo que por eso este ejercicio valía... Ah, no, valía 2 puntos. Eran 2 puntos bastante generosos. Yo pensé que valía 1. Bueno, este fue el que más rápido me respondieron que sí, así que supongo que sí, era uno facilito. Entonces pasemos al ejercicio 6. El último. El 6, como sospecharán, varía un punto, debe ser por algo. Entonces, nos piden hacer esta función. Upload string. Entonces, acá recibimos un string. Y tenemos que volver 0 si tiene solo mayúsculas. 1 si tiene solo minúsculas. 2 si tiene ambas. -1, string nulo.
Entonces, veamos lo que hice. Bueno, primero hice un main sencillito, donde ingreso el string, uso el corregir fgets, llamo a la función, y después hago un switch respecto a esto, donde elijo qué imprimir. Entonces, veamos qué hice. Primero, declaro 3 variables, ¿sí? Las llamé I, A y B. Entonces pregunto si en la posición 0 hay un barra 0. En ese caso devuelvo -1, porque está vacío. Después, inicializo todo en 0, y mientras I sea menor que strlen del string que me entra acá, pregunto si es mayor que A o menor que Z. Entonces, si ese es el caso, A hago que valga 1. ¿Sí? Porque si A vale 1, eso quiere decir que hay una letra mayúscula en mi string. Ahora bien, si está entre A minúscula y Z minúscula, incluyendo estos límites, coloco B en 1. Si B está en 1, significa que hay por lo menos una minúscula en el string. Entonces acá empiezo con los if-else. Entonces, si A es igual a 1 y B es igual a 0, retorno 0. Porque quiere decir que solo hay mayúsculas. Solo tiene mayúsculas, devuelvo 0. Después, si no pasa eso, si es igual a 0 y B es igual a 1, devuelvo 1. Porque estoy en el caso que solo tiene minúsculas. ¿Por qué? Porque A se mantuvo en 0. ¿Sí? Y si no es tampoco ese caso, si ambas valen 1, devuelvo un 2. Y si no entro a ninguno de estos casos, devuelvo -1. Yo acá había puesto un if, pero si no hay mayúsculas ni minúsculas, no lo considero nulo y ya está. Entonces el if no es necesario porque solo llega a esta instancia en el caso que ambas sean 0. Así que lo omito porque si yo ponía este if me salió un warning. Muy molesto. Entonces, solo voy a devolver -1 en el caso de que el string sea nulo o que no tenga letras, digamos. O sea, voy a considerar un string nulo no solo aquel que esté vacío, sino aquel que no tiene letras, solo tiene números. ¿Sí? Total, eso no se aclara del todo. Pero si no se aclara, está libre a la interpretación. ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que hice? ¿Hay algo que no se entienda de lo que hice acá? ¿Alguna cosa les quedó en el aire de esto? ¿De lo que dije? Bien, acá Juan Manuel me dice que quedó claro. Ahora igual lo vamos a probar. Voy a compilar. Compila sin ningún problema. Lo vamos a probar. Entonces pide un texto y yo voy a poner, por ejemplo, así, hola. El texto solo tiene mayúsculas. Ahí vamos bien. Si no escribo nada, me dice que es string nulo. Si pongo números, me dice nulo. Ahí está bien. Si pongo solo minúsculas, me dice que solo tiene minúsculas. Y si yo mezclo las dos, me dice que tiene mayúsculas y minúsculas. Así que anda perfecto. ¿Alguna duda con algún ejercicio que les venga ahora? ¿Alguna duda con la teoría, con la práctica? Porque si no, chicos, acá doy por terminado que todos entendieron la resolución del parcial. Yo después la voy a subir al campus en un rato. ¿No hay preguntas, nada? Bueno.
Sí, Alonso, no solo lo subo hoy, lo voy a subir en un rato. Para que no les quede ninguna duda. Y es más, lo voy a subir no en una de las pestañas de clase, lo voy a dejar subido, digamos, en la página principal, abajo del primer parcial, o para que lo tengan ahí a mano. Así que, Daniel, no sé si vas a querer empezar ahora con el tema nuevo, porque total, ya resolví el parcial, que seguramente cuando lo vieron les pareció re imposible, difícil, y ahora que lo vieron resuelto por mí les debe parecer era tan fácil. Y bueno, Yo que te hago una consulta sí. que no tiene nada que ver, pero estuve tratando de ver, de hacer un repaso para ver un tema de la clase 9 y resulta que están todos los videos como borrados, ¿puede ser? ¿Te volviste a fijar? Porque yo me fijé ayer o No, hoy y ya... porque yo me fijé ayer y hoy y ya tuve estaban. máquina solamente un día que se me rompió, la mía se me había roto, pero el laburo se me rompió también y me hicieron un cambiazo, pero se rompió el otro día, así que no pude. Así que no sé. Cuando si te pueda volvés a me fijo a fijar, vuelta. sí, porque yo ya me fijé, creo que ayer a la noche, voy a la mañana, no me acuerdo, y ya, por lo menos con la clase 9, que fue la que vos preguntaste en el campus, yo me fijé y la podía ver. Al principio estuvimos hablando con Daniel que tuvo un pequeño inconveniente con el drive y lo solucionó al rato. Por eso no te contesté en el campus, porque no tuve tiempo de fijarme y cuando me fijé ya estaba solucionado. Bárbaro, gracias. Bueno, yo una cosa que decía es, ¿me escuchan, no? Sí, se te escucha, Daniel. Es que el parcial, a mi juicio, no fue difícil, porque podría haber sido difícil. Sin ser extremadamente difícil, está bastante a tono con lo que se está tomando en los finales, con este estilo de ejercicio y ustedes saben perfectamente que en una materia como esta hay muchas maneras de complicarles la vida. Yo soy un convencido de que para evaluar no hace falta tomar algo demasiado complicado, sino algo concreto que se pueda hacer. Pero lo único que no podemos hacer ni yo, ni Héctor, ni Nacho, es hacer la práctica por ustedes, estudiar por ustedes y, en fin, dedicarse a la materia por ustedes. Yo los exámenes no los vi, capaz que anduvieron bien, la verdad que no lo sé. Pero es algo histórico en esta materia y sobre todo en los cursos estos de recursantes, que parece que todo el mundo entiende, parece que todo el mundo va bien y llega el momento del primer parcial y hay malas noticias. Y no está muy claro por qué. Porque digo, las explicaciones están, la ejercitación está, tienen una guía oficial de la cátedra, los ejemplos que muestro yo, los ejemplos que muestra Nacho. Insisto, no vi los exámenes, capaz que todos tienen 10, no sé. Y estoy hablando ahora al divino botón, pero bueno, es algo que se los dejo para la reflexión. Bueno, yo propongo hacer lo siguiente. Vamos a hacer el corte ahora hasta las 16 y a las 16 le pegamos 1 hora y media seguida, tal vez un rato más y arrancamos con tema nuevo. ¿Les parece bien? No tengo ningún problema, Daniel. Bueno, porque así no hago algo 10 minutos y corto, adelantamos un poquito el recreo y después ya 6 menos cuarto mínimo metemos todo lo que podamos meter.
Así también metemos tema nuevo y le damos un poquito de oxígeno al segundo cuatrimestre. Nos vemos entonces en un ratito. Voy a detener la grabación ahora.